Bienvenidos, somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química, asesorados por el ingeniero químico Everardo Antonio Feria Hernández, del grupo 4401. A continuación analizaremos un proceso de destilación con recirculación. El equipo alfa está conformado por Ángeles Almerón Omar, Bonilla Romero César Augusto, Cervantes Morales Talina Montserrat, Guzmán Castillo Claudia. El problema en un proceso de destilación con recirculación dice de la siguiente manera: se requiere separar una mezcla que consiste del 7% de acetona, 61.9% de ácido acético, 31.1% de anhídrido acético mediante un proceso de destilación en continuo. Se utiliza una columna que está diseñada para obtener una corriente de fondos que no contiene acetona y un destilado que contiene el 10% de acetona, 88% de ácido acético y el resto de anhídrido acético. La columna posee en el domo un sistema de recirculación de manera que regresa como reflujo el 60%. Si se requiere producir 1000 mol por hora de destilado, determine el balance de materia para este sistema. A continuación tenemos el diagrama de destilación con recirculación, en el cual entra una corriente 1, sale una corriente 2, sale una corriente 5, en el recirculador regresa una corriente 4 y sale una corriente 3. El balance general en la columna de destilación queda de la siguiente manera: el flujo molar de la corriente 1 más el flujo molar de la corriente 4 es igual al flujo molar de la corriente 2 más el flujo molar de la corriente 3. Balance por componentes. El balance por componentes está compuesto por acetona, que queda de la siguiente manera: flujo molar de la corriente 1 por su fracción de acetona en la corriente 1 más el flujo molar de la corriente 4 por su fracción de acetona en la corriente 4 es igual al flujo molar de la corriente 2 por su fracción de acetona en la corriente 2. De ácido acético queda de la siguiente manera: el flujo molar de la corriente 1 por la fracción de ácido acético en la corriente 1 más el flujo molar de la corriente 4 por la fracción de ácido acético en la corriente 4 es igual al flujo molar de la corriente 2 por la fracción de ácido acético en la corriente 2 más el flujo molar de la corriente 3 por la fracción de ácido acético en la corriente 3. En anhídrido acético queda de la segunda manera: flujo molar de la corriente 1 por la fracción de anhídrido acético de la corriente 1 más el flujo molar de la corriente 4 por la fracción de anhídrido acético de la corriente 4 es igual al flujo molar de la corriente 2 por la fracción de anhídrido acético de la corriente 2 más el flujo molar de la corriente 3 por la fracción de anhídrido acético en la corriente 3. Sustitución de datos. Ya que la recirculación regresa el 60% de reflujo, esto quiere decir que el flujo molar de la corriente 4 es igual a 0.6, que sería el por ciento del flujo molar de la corriente 2. También eso quiere decir que el flujo molar de la corriente 5 es igual a 0.4, que sería el 40%, por el flujo molar de la corriente 2, que esto le llamamos ecuación 6. De la ecuación 6 despejamos el flujo molar de la corriente 2. De la ecuación 5 anterior sustituimos el flujo molar de la corriente 2. Balance general por la columna de destilación queda de la siguiente manera, sustituyendo datos: el flujo molar de la corriente 1 más 1500 es igual a 2500 más el flujo molar de la corriente 3. Balance por componentes. En este balance por componentes introducimos sus respectivas fracciones
fracciones de los componentes y sus respectivos flujos, dándonos así la ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. De la ecuación 2 despejamos el flujo molar de la corriente 1. De la ecuación 1 despejamos el flujo molar de la corriente 3. De la ecuación 3 despejamos la fracción de ácido acético en la corriente 3. Conociendo ese valor, podemos valorar la fracción de anhídrido acético en la corriente 3. En consiguiente, establecemos un simulador utilizando las fórmulas anteriores para realizar dicho simulador, que a continuación será explicado. Realizando un simulador en una hoja de cálculo en Excel. El problema nos da los siguientes datos. La fracción de acetona en la corriente 1 es igual a 0.07. La fracción de ácido acético en la corriente 1 es igual a 0.619. La fracción de anhídrido acético en la corriente 1 es igual a 0.311. También otro dato que nos da el problema es la fracción de acetona en la corriente 2 es igual a 0.1. La fracción de ácido acético en la corriente 2 es igual a 0.88. La fracción de anhídrido acético en la corriente 2 es igual a 0.02. Con esto dice en el problema que hay un recirculador en el cual en la corriente 2, en la corriente 5 y en la corriente 4 las fracciones de acetona, ácido acético y anhídrido acético son iguales. Otro dato que también nos da el problema es el flujo molar de la corriente 5 es igual a 1000 mol por hora. Con esto ya mencionado, tenemos las siguientes fórmulas que obtuvimos a partir de los despejes y de las ecuaciones anteriores ya mencionadas. Entonces calculamos por consiguiente flujo molar de la corriente 2. Ponemos es igual a flujo molar de la corriente 5 entre 0.40 es igual a 2500. Con eso calculamos el flujo molar de la corriente 4. Esto es igual a 0.6 por flujo molar de la corriente 2. Esto es igual a 1500. Con estos datos pasamos a calcular el flujo molar de la corriente 1. Ponemos es igual, abrimos un paréntesis, abrimos otro paréntesis, flujo molar de la corriente 2 por la fracción de acetona en la corriente 2, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, el flujo molar de la corriente 4 por la fracción de acetona en la corriente 4, cerramos paréntesis, cerramos otro paréntesis, entre la fracción de acetona de la corriente 1. Esto es igual a 1428.571. Con esto ya calculado podemos calcular el flujo molar de la corriente 3. El flujo molar de la corriente 3. Esto ponemos es igual a flujo molar de la corriente 1 más flujo molar de la corriente 4 menos el flujo molar de la corriente 5. Esto nos da un igual a 428.5714. Con esto ya podemos calcular la fracción de ácido acético en la corriente 3. Que ponemos es igual, abrimos un paréntesis, flujo molar de la corriente 1 por la fracción de ácido acético en la corriente 1. Cerramos paréntesis, más
el flujo molar de la corriente 4 menos, abrimos paréntesis, el flujo molar de la corriente 5 por la fracción de ácido acético en la corriente 2. Cerramos paréntesis, cerramos otro paréntesis que se nos olvidó. Nos olvidó colocar dos paréntesis para que no haya errores. Bueno, ya los colocamos y ahora ponemos el flujo molar de la corriente 3 y esto nos da que la fracción de ácido acético en la corriente 3 es 0.43. Con esto podemos calcular la fracción de anhídrido acético, que le ponemos esto es igual a 1 menos la fracción de ácido acético en la corriente 3 y esto es igual a 0.57. Ya habiendo realizado estos cálculos, podemos estipular de que ya tenemos completo nuestro simulador. Para verificar que nuestro simulador está correcto, colocamos unos valores, ponemos 600 aquí, a ver qué sucede. Entonces modifica todo nuestro sistema. También podemos modificarle aquí en el flujo 2 y aquí en el flujo 3. Entonces vemos por consiguiente que se modifican todos nuestros datos, verificando así de que funciona nuestro simulador. Y eso es todo.